Bueno, vamos a variar un poquito el programa. Vamos a seguir con el doctor Luis Alfredo Watzkier, urólogo que hizo urología en la Universidad de la FUS en Bogotá. Trabajó después alrededor de 6 años como urólogo de la misma institución y se subespecializó en endourología y laparoscopia. Actualmente trabaja en la ciudad de Barranquilla. Luis Alfredo. Muy buenos días, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Urología y al comité organizador por permitirme participar en este evento. Vamos a hablar hoy de la nefrolitotomía percutánea, el tracto convencional, mini tracto o microtracto. Entonces, la definición parece sencilla, son nada más 3 opciones, pero la realidad es que no. Las opciones de miniaturizar el tracto son múltiples, entonces hablamos de mini percutánea, micro percutánea, mini, micro, ultra mini, mínimamente invasiva y super mini percutánea. Son múltiples términos que hacen que sea esto un poco más confuso, pero todo lo que tratan de definir es la disminución de los tractos por los cuales vamos a trabajar. Tenemos entonces que la estándar se define cualquier tracto que usemos por encima de 22 French, mini percutánea menos de 22 French, la mínimamente invasiva 18 y la ultra mini de 11 a 13, micro mini 8 French y la super mini micro son por debajo de 5 French. Sabemos entonces rápidamente que en 1865 se hizo la primera nefrostomía, pero quedó olvidada y después es redescubierta en el 55 y ya para el 76 se comienzan a hacer las primeras percutáneas. Y sale en el 87 la percutánea en posición supina y después vienen las disminuciones del tracto reportadas por Desai. Ayer se le preguntó al doctor Traxler, al doctor Gutiérrez, que hacia dónde iba esto. Esto es una opinión muy personal. Yo creo que todo va dirigido a mejorar las técnicas de punción. Hay ahorita múltiples tecnologías en desarrollo guiadas por tomografía dinámica, guiadas por iPad, microláser y miras electromagnéticas, porque la percutánea ha pasado la prueba del tiempo, pero no ha podido ser desplazada por los flexibles ni por ninguna otra tecnología. Yo creo que todo apunta a una punción más precisa, con lo cual disminuiríamos las complicaciones de la cirugía. ¿Cómo le va ahorita a la percutánea actualmente? Sabemos que el 80% se siguen haciendo en prono, el 90% de las punciones las hacemos los urólogos, la mayoría de las punciones, 83% se hacen por debajo de la 12ª costilla, se sigue dilatando ya casi a igual de partes con dilatadores telescopados que con balones, el 40% siguen siendo litotripsias neumáticas donde solamente en percutánea estándar, el 7% son realizadas con láser y el 90% sobre la charla que estaba dando el doctor Gutiérrez sigue siendo con tubo, con nefrostomía. Este es el estudio del CROES, donde tenemos el 85% de las cirugías de las percutáneas estándar no va a tener ninguna complicación, por lo cual ahí inmediatamente podemos concluir que es un procedimiento muy seguro y, como les dije, que ha pasado la prueba del tiempo. La expectativa de sangrado va entre el 5 al 7% y fiebre en el 10% de los pacientes. Pero entonces, si es un procedimiento que es muy seguro, un procedimiento que ha pasado la prueba del tiempo, ¿cuál es la razón, el interés que tenemos en disminuir nosotros el tamaño del tracto? Sabemos que el número de tractos va a ir influenciando la disminución de la función renal, pero el objetivo que nosotros queremos es disminuir la tasa de complicaciones y que el paciente tenga una recuperación más rápida, que pueda ser utilizado en pacientes pediátricos con esos sistemas colectores muy pequeños y tener la menor cantidad de lesión del parénquima renal. La otra idea de disminuir el tracto es poder utilizarla en casos o en anatomías que son muy complejas, pacientes con riñones pélvicos, riñones ectópicos, divertículos caliciales, pacientes con riñones trasplantados, son casos muy interesantes para disminución del tracto. Y sabemos, además, está bien demostrado que
el sangrado y la posibilidad de transfusión de un paciente va directamente relacionado al tamaño del tracto, donde si el tracto es de menos de 18 centímetros, apenas el 1% de los pacientes va a ser transfundido con una percutánea estándar entre el 5 y el 6%, pero ya incluso hay gente que se ha atrevido a utilizar tractos de 32 o 34 French y vemos que más se duplica la posibilidad de transfundir a un paciente cuando aumentamos demasiado el tamaño del tracto. Otra opción, otro caso son los infundíbulos estrechos. Los infundíbulos estrechos pues, requieren la utilización de tractos más delgados para no producir un desgarro del infundíbulo o peor todavía, que es una de las peores situaciones que nos pueden suceder, una abulsión completa del infundíbulo. Y viene otra idea. Si nosotros disminuimos el tamaño, el diámetro del tracto, pues tenemos la posibilidad o mayor confianza para realizar un procedimiento sin tubo. Sabemos que el procedimiento sin tubo tiene algunas complicaciones. Está reportada una mayor pérdida de hemoglobina y una mayor tasa de complicaciones cuando hacemos el procedimiento sin tubo. Pero las ventajas que tiene son las que resultan atractivas, como son el menor uso de analgésicos, menor dolor, menor estancia hospitalaria, menor drenaje de orina y incluso hasta el menor tiempo operatorio. Entonces, si nosotros disminuimos el tracto, probablemente podríamos ser un poco más agresivos dejando al paciente sin nefrostomía. Y en las guías de Europa esto está reportado, nos hablan como la nefrostomía es una opción con un grado de recomendación A. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen donde se le hace un estudio contrastado al paciente y no se evidencia, esto en el postoperatorio inmediato, y no se evidencia extravasación del medio de contraste, pero claro, el paciente fue operado con un tracto disminuido. La microperc es la que es realmente distinta a las demás son simplemente la disminución del diámetro por el cual vamos a trabajar. La microperc sí utiliza esta aguja que vemos acá, que tiene 3 vías, y por una de esas guías se pasa un cable de visión que es mínimo, una fibra de visión mínima, y la guía del láser. Y por ahí se hace el procedimiento. 2 videos muy cortos. Aquí se hace la punción estándar que hacemos siempre en la micropercutánea, drenando orina clara, y se pasa la camisa de 3 vías que les expliqué. Y por medio de esta camisa de 3 vías se pasa la fibra del láser y se procede a la fragmentación o la pulverización del cálculo. Otras opciones interesantes que van de la mano de la miniaturización del tracto es la posibilidad porque uno de los detractores que tiene los mini tractos es que no se logran extraer los fragmentos cuando vamos realmente muy pequeños en el diámetro y entonces va directamente a competir contra un flexible con láser. Este es un dispositivo que inventaron con un evacuador en el cual por nada más por 7 French, 7-8 French tiene la camisa, logran evacuar los fragmentos por arriba, no esperan para la expulsión inmediata de los fragmentos. Ahí vemos cómo se están succionando y ellos van cayendo directamente en el reservorio. Y queda el sistema colector libre de cálculos. Todos los fragmentos fuera del paciente ya. Sobre literatura de esto que tenemos ya varios estudios, ya metaanálisis incluso, estudios randomizados, donde muestra que la miniaturización del tracto conlleva una igual tasa libre de cálculos que la percutánea convencional, pero es favorable, tiene menor pérdida de hemoglobina contra la estándar, menor probabilidad de transfusión, mayor tiempo operatorio. Eso es una de las desventajas que tenemos cuando hacemos miniaturización de los tractos, es que el tiempo operatorio va a ser más largo porque no podemos sacar fragmentos tan grandes a través de la camisa y esto lleva a que haya que fragmentar el cálculo en pedazos de menor tamaño. Y la estancia hospitalaria también es favorable cuando miniaturizamos el tracto. En porcentaje de complicaciones, la tasa es completamente idéntica que cuando hacemos una percutánea estándar. Otro metaanálisis con resultados muy similares,
que sale reciente en la Asociación Europea de Urología, donde vemos que la tasa de libre de cálculos no hay absolutamente ninguna diferencia cuando hacemos una percutánea estándar que cuando hacemos una mini perc. La pérdida de sangre es favorable. Ayer el doctor Traxler comentó un estudio randomizado que se está realizando actualmente, donde ellos no han visto evidencia en la pérdida de sangre. Sin embargo, los dos metaanálisis que existen muestran que sí, que hay una diferencia significativa cuando miniaturizamos el tracto, esperamos tener menos sangrado. La duración del procedimiento definitivamente es mayor, la estancia hospitalaria menor, y este es un estudio muy interesante que les quise traer, donde ellos comparan la percutánea con la cirugía renal retrógrada con flexible. Pero lo interesante es que ellos hacen una división de dos grupos. El grupo que hace la percutánea estándar, el grupo que hace miniaturización del tracto, todo esto comparado contra la cirugía flexible retrógrada. Vemos entonces como el tiempo operatorio no hay diferencia en la percutánea estándar contra el flexible, pero increíblemente, porque esto es contradictorio, sí encontraron un beneficio de la mini perc contra el flexible en el tiempo operatorio, probablemente porque la selección de los pacientes para ser llevados a mini perc cambió con respecto a la percutánea estándar. La tasa libre de cálculos definitivamente en la percutánea estándar es la mejor de todas, muy superior al flexible, y en la mini perc, cuando comparamos mini perc contra el flexible, va mejor con flexible. Y es donde yo creo que con el advenimiento o el desarrollo, el boom que hay de la cirugía renal retrógrada con láser, los procedimientos como la micro perc, donde vamos extremadamente pequeños, quedan un poco en desuso y solamente para casos muy especiales. Las complicaciones no hay diferencia con ninguna. En estancia hospitalaria mejor definitivamente con el flexible, que era de esperar. Y entonces podemos nosotros concluir que los tractos de menor diámetro tienen una igual tasa libre de cálculos, no hay absolutamente ninguna diferencia. La pérdida de hemoglobina, lo que tenemos en la evidencia actual es que es menor, la estancia hospitalaria menor dolor postoperatorio y con la desventaja de que tenemos un mayor tiempo quirúrgico. Sin embargo, la diferencia en minutos no es una gran diferencia. Los tractos entonces de menor diámetro, la mini perc o diámetros cercanos a los 22, 20 o 18 French, yo creo, esto es una opinión muy personal, que siempre que podamos realizarlo va a ser la mejor opción para disminuir la tasa de complicaciones y obtener todos los beneficios del procedimiento. Sin embargo, cuando los cálculos son grandes, ahí probablemente sí haya una diferencia importante en el aumento del tiempo quirúrgico y probablemente ahí es donde sea la vía ir a una percutánea estándar. Pero siempre que se pueda miniaturizar el tracto ligeramente, yo creo que va a obtener algún beneficio de los pacientes. Vamos entonces, definitivamente para cálculos residuales es una muy buena opción, una miniaturización del tracto en anatomías o casos complejos, en pacientes pediátricos. Y quizá la microperc o técnicas extremadamente pequeñas, definitivamente cuando hay falla de un procedimiento previo, que creo que a todos nos ha pasado, entramos con un flexible y no logramos deflectar completo o el infundíbulo es muy estrecho o muy largo y la deflexión no alcanza a avanzar a través de ese infundíbulo, pero no es un cálculo de gran volumen, esta es una muy buena opción. Y otra posibilidad es la combinación que nosotros podemos tener de los procedimientos, no es excluyente uno de otro, la idea es tener todo el armamentario posible para utilizar uno u otro procedimiento, todo disponible en el quirófano. Quizás con cálculos muy complejos podemos hacer un tracto grande, eliminar la mayoría del cálculo y utilizar tractos disminuidos para hacer punciones dirigidas a los cálices donde nos quedan cálculos residuales. Todas estas opciones son válidas. Creo que el cabalgar una opción sobre la otra es la vía en la que estas técnicas van a hacer su mayor efecto en el beneficio sobre nuestros pacientes. Por último, les quiero dejar esta propuesta para, pues no es mía, evidentemente. Me pareció interesante el empezar a quitarle los nombres a todo esto para descomplicar un poco la situación
de mini perk, micro mini perk y todos estos términos que es difícil de aprenderse en verdad a cuál se refiere cada uno. Y únicamente estos autores proponen es colocar las iniciales de la percutánea y arriba únicamente el más 20, más 30, más 22, el tamaño de los French que utilizamos para lograr una homogeneización de los términos. Muchas gracias.